Saludos, nuestra primera unidad tiene que ver con los fundamentos de base de datos, entender lo que es una base de datos y sus elementos. Aquí hay un poquito de información que tiene que ver ya con lo que es el concepto de lo que es una base de datos. La definición es un conjunto de datos perteneciente a un mismo contexto, o sea, se relacionan uno con otro. En una base de datos usted no puede poner información de una casa, información de un perro. Todo debe de ser relacionado con casa o todo tiene que ser relacionado con perro. Todo tiene que ser relacionado con un cliente o todo tiene que ser relacionado con la compra. Se almacena esa información ahí de una forma sistemática, o sea, organizada, y para luego darle uso, que sería lo importante. Esta parte de lo que tiene que ver con la base de datos da la oportunidad de usted poder analizar esos datos y esos datos usted convertirlo en información que nos ayudará en el momento de tomar decisiones. Por ejemplo, una empresa, una institución, lo que sea, al momento de tomar decisión, guarda todo en una base de datos, convierte esos datos en información y entonces toma decisiones. Aquí habla un poquito del origen, que es un poco teórico, eso lo vamos a leer. Vamos a tratar de entenderlo, la teoría, y entonces cualquier duda la conversaríamos luego en la clase. Aquí habla por la parte teórica de lo que eran los ficheros de bibliotecas, que era una forma de organizar, y de base de datos, un ejemplo que no eran digitales, y aquí le puse algunos ejemplos de cómo se guardaban las cosas, como en ficheros anteriormente, y que, por ejemplo, esto que vamos aquí sería una base de datos que estaría compuesta, lo organizamos por tabla, y la tabla tendrían filas y columnas, y en cada uno guardamos ciertos elementos. Esto solamente como para tener la idea. Aquí dice lo que sería el lenguaje SQL, que desde ahora es bueno que lo tomemos en cuenta, que sería lenguaje de consulta estructurado. O sea, miren cómo este sería como el lenguaje que nos ayuda a sacar información, a consultar. Una consulta es cuando usted saca información de lo que usted quiere de una base de datos. Y el manejo de esa base de datos y de este tipo de lenguaje, de lo que serían las consultas, nos da eficacia para acceder, para modificar, para actualizar y para controlar y organizar lo que serían las bases de datos. Entonces, esto sería muy importante, por eso es tan importante ese tipo de lenguaje. Evolución de la base de datos. Una base de datos se puede percibir como un gran almacén de datos, como más o menos vendría siendo algo de lo que hablamos anteriormente, pero para entender lo que sería su evolución, que se define y se crea y que se utiliza al mismo tiempo por distintos usuarios. O sea, diferentes personas pueden utilizar una base de datos, eso lo sabemos. De este modo, la base de datos no pertenece a un solo departamento, eso hablando en una empresa o una organización, sino que se comparte para toda la organización. Se debe eliminar la duplicidad, o sea, sería prácticamente obligatorio eliminar la duplicidad en una base de datos. Y aquí ya vamos viendo una idea de diferente, una base de datos compuesta por diferentes tablas, como vemos aquí, y vemos cómo se van uniendo una con otra para entonces crear lo que sería esa base de datos, porque si una tabla está sola, al momento de hacer las consultas, ahí no pudiéramos unirlo de una tabla con otra, pero eso lo vamos a ver más adelante. Simplemente esto es como una introducción y algunas cositas para que la tomemos en cuenta. Un poquito más de la evolución, se guardan los datos recogidos por el programa. Entonces hacemos un programa, un sistema informático. Las tablas hacen referencia a objetos que tienen todos los datos de los mismos, o sea, un diferente objeto y toda la información relacionada con ese objeto que necesitamos. Las distintas tablas se combinan para hacer entonces lo que es una base de datos. Las distintas bases de datos se unen y trabajan como una sola. También podemos tener diferentes bases de datos y podemos unirlas y crear, poder consultarla. Aquí podemos ver un campo, cada columna, nombre, apellido, edad que necesitamos de un sistema, y que luego un registro, como podemos ver, el campo vendría siendo esta parte que observamos como columna, y lo que tiene que ver con el registro sería lo que tiene que ver con la fila, ¿entienden? Una fila completa nos da la información de una sola persona, por ejemplo, Franklin, que es apellido García y que tiene 25 años de edad. Aquí podemos ver otro ejemplo donde incluso nos pone una clave, un ID, que vendría siendo la clave principal, o como el código de cada persona. En este caso es solamente un número, eso está hecho en Excel,
y lo mismo nombre, apellido, teléfono. Para esto simplemente para que tengamos una idea y nos vayamos haciendo la idea de lo que sería esto. Aquí ya vemos cómo se van conectando y lo mismo que le dije anteriormente es solamente para que tengan una idea. No se lleven de la imagen al 100%, sino simplemente para ver lo que sería que las que se conectan unas con otras. Por ejemplo, tipo de película, cassette, película, actor, cliente, alquiler, o sea, cada una de esas tablas, cómo pudiéramos unirla una con otra. Entonces, por ejemplo, aquí necesitamos, esto es una factura, y miren cómo, por ejemplo, necesitamos obtener la fecha, el nombre, el teléfono, la dirección, los productos, el total de la factura, el tipo de factura, un ejemplo que se necesite, almacenar el proveedor y los teléfonos. Y miren, aquí se está hablando de 3 elementos diferentes. Yo quisiera que lo identifiquen, los 3 elementos diferentes, y cada uno, como le decía aquí, cada uno de los campos que pertenecen a una persona diferente, a un objeto diferente, a un elemento diferente, que sería importante para hacer esta factura, un ejemplo. Yo quisiera que ustedes busquen imágenes de factura y vean información que sería importante tomar en cuenta para hacer, por ejemplo, una base de datos que tenga que ver con una factura, agregando el proveedor para tener más diferentes elementos. No sería obligatorio, pero lo hice para eso, para tener más elementos. Luego aquí, allá habla de lo que es campo, de lo que es registro, están sus definiciones. Miren aquí como le dice el campo y el registro. Campo, la columna de la tabla, registro, la fila de una tabla que representarían. Entonces, ya la definición la podemos leer ahí. La definición de datos, los tipos que lo vamos a ver más adelante, pero le quise colocar algún ejemplo de que hay datos numéricos, alfabéticos, simbólicos y que se combinan. La información que viene de los datos y los metadatos que consisten en producción de información de datos, describen el contenido, calidad, condición, historia, disponibilidad y otras características de los datos. Ya esto es más, contiene más información, ya se genera información en base a análisis, no simplemente a unir datos, ¿ok? Diferentes tipos de base de datos, estándar, dinámica, modelos de base de datos, jerárquicos, de red, transaccionales, relacionales, multidimensionales. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a leer, vamos a ver si podemos comprender la información que nos muestra y la trataremos más adelante. Aquí un poquito más de lo que tiene que ver con la arquitectura de base de datos. Aquí también modelos de base de datos, un poquito más de información. Orientados a objetos, documentales, deductivos. Yo creo que podemos leer y entender la información para que el video no sea tan extenso. La arquitectura de los bases de base de datos. Aquí un poquito más de información. Estructura física que tiene que ver con todos los equipos que hacemos y que tenemos que diseñar y organizar para poder tener lo que es nuestra base de datos. Un poquito más aquí de teoría de lo que son entidades, la estructura lógica que tiene que ver con la programación. Aquí hablamos de la estructura física que tiene que ver con los equipos, la estructura lógica que tiene que ver con los programas y todos los software y esa parte que hacemos, y ya lo que es una entidad y lo que es un atributo, o sea, de un objeto. Cuando tenemos una base de datos, sabemos ya lo que sería una entidad, lo que sería un objeto. La entidad es la representación de un objeto o concepto del mundo real que se describe en una base de datos, y los atributos son todas las propiedades que tiene esa entidad o ese objeto. ¿Ok? Entonces ya aquí los tipos de datos que son enteros, cuando son números, decimales, números que, que tienen un decimal al lado. Por ejemplo, enteros también se dice integer, los decimales reales, la fecha de data, que vendría siendo un dato en forma de fecha, time o tiempo, que es un dato en forma de tiempo, fecha total, que se combinan los dos, carácter o chart, que vendría siendo una sola letra, y ya el texto o el string, que es cuando combinamos varias letras, una al lado de otra.
Entonces aquí coloqué lo que sería entero, decimal, fecha, tiempo, carácter, texto, alfabético, alfanumérico, perdón, que sería una combinación, y determinar de estas 10 entidades cuáles serían de cada uno de estos tipos. Por ejemplo, la edad, el nombre, la fecha, la vocal, una vocal asignada, la hora, teléfono, dirección, tratar de identificar qué tipo sería. Las claves, que podrían ser la clave primaria, que el diseño de la base de datos se llama clave o clave primaria, un campo que identifica de forma única a cada fila de una tabla. Eso quiere decir lo que le decimos el ID o la clave. Usted le va a asignar un valor que no se repita o un elemento que no se repita. Por ejemplo, se va asignando un valor automático, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 0, 1, 0, 0, 2, así. Y ya, si usted le asigna un valor único, está bien, pero aquí podemos ver un ejemplo de algunos elementos físicos que no se repiten, como la cédula, que si usted, por ejemplo, lo usa, lo puede usar como ID o como una combinación de un ID y también pudiera funcionar. Ya la clave foránea es una columna o grupo de columnas de una tabla que contiene valores que coinciden con la clave primaria o con otra tabla, o sea que se combina con esa clave primaria. Y ahí pudiera combinarse el dato que está en una tabla con el dato que está en otra tabla y ahí se pueden utilizar también para unir una tabla con la otra. Y ahí entonces la cédula se repite y ahí se puede entonces usar para unir una tabla con la otra. Esta parte de la estructura lo vamos a tratar más tarde. También lo que tiene que ver con el diccionario de datos. Y ya esto sería lo que trataríamos en esta primera clase. Me gustaría que tomen en cuenta la clave primaria y foránea, los tipos de datos, que lo vimos aquí, lo que es entidad y atributo, la estructura lógica y física, que parte de lo que es la arquitectura de una base de datos, y ya los modelos y tipos de base de datos y esta información de qué es dato, qué es información, qué son campos, registros y todo esto, la evolución, la definición de base de datos y esta parte, ya sería todo lo que trataremos en esta unidad. Muchas gracias y bendiciones.